entendemos que hubo un cambio y que a partir de ese cambio cosas tan insólitas como estas pueden haber pasado. Me voy a remontar a la década del 70, de la cual todos tenemos ya alguna referencia o alguna historia, pero puntualmente porque en esa década pasaron cosas en el mundo y como no vivimos en otro lugar que en este mundo, obviamente esos cambios repercutieron aquí. ¿Cuáles son los dos cambios esenciales o los dos objetivos que esos cambios tenían? Según mi mirada y nuestra mirada, el principal objetivo de lo que se dio en llamar o se autodenominó proceso de reorganización nacional fue la ruptura del tejido social. Cuando hablamos de ruptura del tejido social, lo decimos porque en realidad no se podría haber implementado ese esquema económico si la resistencia del sistema social organizado hubiera podido enfrentarlo. De hecho, el primer objetivo de ese proceso fue contra trabajadores y organizaciones gremiales y obreras. La falacia de que el objetivo eran las organizaciones armadas, todos sabemos que no era real porque las organizaciones en sí, fundamentalmente, ya tenían, digamos, diezmadas sus fuerzas y no tenían un poder de fuego como para dañar. ¿Por qué buscaba esto, ese proceso? Porque en definitiva, todos sabemos que la única forma de implantar ideas antipopulares, políticas antipopulares que atentan contra el bienestar de la sociedad es a través de un shock. Y el shock en este caso fue el terror, que es, digamos, el sistema por el cual se puede implantar más fácilmente casi cualquier cosa, al punto de que la misma sociedad pedía que la protegieran, cuando en realidad lo que estaban haciendo era destruirla. Este fue uno de los objetivos, por lo menos el inmediato, del empresariado local, pero a su vez en el mundo estaba pasando otra cosa. Lo que se estaba destruyendo, y la década, digamos, terminó con una destrucción total, fue el esquema que generaba rentabilidad en el modelo fábrica-obrero. Es decir, si ustedes recuerdan en esa época, sobre todo Estados Unidos y alguna otra potencia, lo que hacían era exportar sus fábricas que demandaban alta densidad de mano de obra a Oriente. Y las grandes multinacionales llevaron sus fábricas a Oriente para bajar costos laborales, supuestamente, o esencialmente, y según ellos decían era para acercar productos más baratos a los consumidores. La realidad es que lo que estaba detrás era lo que venía con el consenso de Washington, y era que el poder iba a estar en el manejo de las finanzas, y no ya en el esquema productivo obrero-empresa. Lo mismo pasó en la Argentina, y de hecho el segundo objetivo fue la financiarización de ese esquema productivo, al punto de que se destruyó el aparato productivo, o se intentó destruir el aparato productivo empresa-obrero, y todo el poder quedó en las finanzas. Recuerden que en esa época el benemérito José Alfredo Martínez de Oz fue, digamos, el director de esa instrumentación, al punto de que ahí se origina esto que estamos padeciendo, o una de las razones por la cual estamos padeciendo esta locura de este juez. Y es que Martínez de Oz suscribió al concepto de la prorrogación de soberanía o cesión de soberanía, o usen el término que ustedes quieran. Y se utilizó para eso un sofisma de tal calibre como que el Estado era tan soberano que podía prescindir de la soberanía, es decir, la podía prorrogar o la podía ceder. Ese fue el puntapié inicial para después poder generar deuda y que esa deuda no tuviera otro fin que el control político y el manejo de la economía, no ya desde el centro económico productivo en la nación, o sea, en nuestro país, sino trasladar ese centro de decisión, porque ahora el control que se tenía era la parte financiera de la etapa productiva. Ustedes recordarán que en la década de los 80, cuando vuelve la democracia, se intenta, hay un intento de robustecer el aspecto productivo, hay un renacer de las actividades sindicales, pero en realidad ya sin el control. Es decir, el control lo tenía el Fondo Monetario y la deuda. La deuda era el control social. Transcurre en la década de los 90, todos sabemos con qué grado de locura, y eso desencadena algo que ellos van a tocar mejor que yo más profundamente, pero que tiene que ver con
digamos, colocar a la deuda en el eje del desarrollo nacional. Es decir, ninguna política de las que pudo haberse encarado para recuperar nuestra sociedad desde el punto de vista del bienestar estuvo ajeno a la deuda, menos luego del plan Brady y peor a partir del megacambio. Esto hace que la decisión se traslade, y se traslada a un lugar en el cual se concentra la capacidad de poder de decisión del sistema capitalista hoy en día. Es decir, hoy en día ya no alcanzan con una marcha obrera, con un paro nacional, con un paro general. No es una herramienta de presión y no es una herramienta de decisión. Eso intenta ser cambiado en la última década, y ahí es donde se generan las tensiones al punto de que los fondos buitres lo que están haciendo en realidad y esencialmente es poner de manifiesto dónde está el control. El control está en las finanzas, pero con un reservorio final que es el mismo que tomó aquí el poder. Una vez, digamos, perdido el brazo armado para volver al poder, es decir, las Fuerzas Armadas ya no son un elemento de poder para las clases dominantes, el esquema por el cual se opta es control de los medios de difusión y propaganda, mal llamados medios de comunicación, es decir, nosotros no nos comunicamos con esos medios, los medios lo que hacen es propagandizar y difundir un ideario para convencernos de qué es lo que nos conviene y para mostrarnos lo mal que nos va a ir si hacemos otra cosa. Pero eso obviamente no alcanza. Entonces, ¿cuál es el último reservorio de que eso sea cierto? El Poder Judicial. El Poder Judicial, en nuestro caso más todavía, porque en realidad ustedes nunca deben olvidar que el control constitucional es la misma Corte, lo cual es una locura. Nuestro Poder Judicial ejerce el poder del príncipe, legisla para sí, nos dice si la legislación de nuestros legisladores es apta y por acordadas hace lo que quiere. Ese es el control último de la clase dominante. Pero no es solo acá, también es en el imperio. De hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que toma esta decisión de no interferir en la decisión del juez Griesa y luego de la Cámara, lo que está haciendo es lo mismo que hace nuestra Corte. Ejerce el poder del príncipe. De hecho, las últimas sanciones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos han tenido algunos reveses en la Corte Interamericana de Justicia. Pero como la Corte Interamericana de Justicia no tiene injerencia en lo comercial, digamos, no sería un ámbito propicio para presentar estos casos. ¿Cuál es la idea que quiero transmitirles? Que más allá de las decisiones o las jugadas o las actividades o lo que podamos hacer, lo que debemos tomar como enseñanza histórica es que la cuestión de la soberanía es demasiado seria como para dejársela a un economista. La cuestión de soberanía no es una cuestión renunciable. Y ese es el error fundacional de que hoy estemos esperando que alguien en otra latitud, en otro país, hijo de otro poder y al servicio de otros poderes, pueda tomar decisiones que nos afecten y nosotros en apariencia no podemos hacer nada. Lo cual después nos vamos a dar cuenta que no es cierto que no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho. Pero en definitiva, el poder se encargó a través de los medios de difusión y propaganda de hacernos creer que esta encrucijada es una encrucijada final. Ya vamos a ver que ellos nos van a contar con más exactitud que hay un tema de negociaciones en el medio. Yo quería trasladarles esta idea, esta mirada, porque me parece que es una mirada un poco diferente de estar en el día a día de cuál es la decisión. Y también perder un poquito la mirada de lo que los sistemas de poder judiciales son en realidad. Para esto voy a poner simplemente una muestra. Perú tuvo una situación similar con los mismos fondos y en primera instancia, en una corte similar, obviamente el juez falló a favor de Perú porque existe o existía una doctrina de un tal Chamberlain, así se llamaba el tipo, que hizo referencia a una ley que existe y está escrita en el ámbito de Wall Street que impide a cualquier persona comprar deuda para litigar. Y esa es una doctrina vigente hasta el juicio de los fondos buitre contra Perú. Cuando los fondos apelan y van a la Cámara revierte la jurisprudencia.
¿Qué quiero decir con esto? Las leyes son estas, pero podrían ser otras en cualquier momento. Lo que aquí está en juego es el poder. No si está bien o si está mal, si es justo, si es injusto, si es legal o si es ilegal. Esta es la esencia de la cuestión. Y ahora sí tenemos que empezar a bajar herramientas de cómo nos oponemos a este poder o cómo luchamos contra este poder. En lo personal, esa es la mirada que quería brindarles. Esto, lo que sigue no es una arenga, pero es un deseo que por ahí podamos llevarlo a cabo. La única manera que nos queda para nosotros para resistir es, llegado el caso, yo no creo que llegue, pero hay una alternativa que es la movilización popular y el acuerdo a través de cuestiones mínimas que hagan que la soberanía retorne a donde nunca debió haberse ido. Es eso. Quería contarles eso. Gracias a ustedes.